Qué buen tema el de hoy. Claves para vencer la tentación. Qué buen tema. Realmente no sabía cómo empezar este tema porque de verdad hay tanto de qué hablar sobre este tema. Y primero le pedí al Señor que Él mismo me hable para que yo pueda hablarles a ustedes porque necesitaba realmente que eso sea así. Todos tenemos tentaciones. Algunos dicen, pastor, a mí no me pasa nada. Mentira. Todos tenemos tentaciones. Y algunos dicen, bueno, cuando llega pastor, seguro que ya no tenés más tentaciones. Mentira. Peor. Más tentaciones todavía tenemos. Muchas tentaciones que quizás no sean. Hay un libro que leyeron las mujeres acá que se llaman Pecados Respetables, de Jeff Bridges. Hay mucho ahí que uno aprende acerca de los pecados que son pecados respetables, ¿verdad? Respetables en una forma de decir. Jeff Bridges hace un libro espectacular sobre pecados que vos cometés y que decís, eso es normal, está bien así. No hay pecados que son normales. Todos los pecados son iguales para Dios y todos ellos tenemos que nosotros vencerlos y esperar que Dios nos dé el Espíritu Santo para poder hacer realmente lucha y victoria sobre nuestros pecados. Y eso de hoy vamos a hablar acerca de estas claves. ¿Quién puede ser tentado? La primera pregunta. Todos estamos sujetos a la tentación. Así que no crea que al ser salvo no va a volver a ser tentado. Usted será tentado, será bombardeado de tentaciones en las áreas de deshonestidad, materialismo, sexualidad, codicia y orgullo. Algunos dicen, bueno, y uno sigue siendo tentado después que acepta a Cristo como un Salvador. Sí, y muchísimo, muchísimo y muchísimo más. El ser salvo, queridos, no te hace inmune a la tentación. Y ser tentado no es pecado, porque si fuera pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que Jesús fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces, la tentación no es pecado, ¿ok? La tentación no es pecado. Hoy vamos a estar desarrollando este tema. No quiero introducir tan rápidamente, sino que quiero ir paso a paso. 1 Corintios capítulo 12 dice, y hay que cuidarse, tenemos que cuidarnos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo he visto a muchos aquí venir orondamente, como si fuera que son inmunes al pecado. Y luego de pasar un mes, 5 meses, un año, 5 años, ¡pum! Cayeron en pecado. Si vos le llamás por teléfono, primero ni te atienden. Segundo, ¿qué está pasando contigo? Estamos tratando de alentarlo, animarle, pero definitivamente caen en pecado. Así que tengan cuidado, porque el que piensa estar firme, dice 1 Corintios 12, mire que no caiga. Y te quiero decir que si sos un descuidado respecto al pecado, vas a caer en la tentación. Si sos un descuidado respecto al pecado, vas a caer en la tentación. Vas a caer. Sin embargo, todas las personas que están en peligro, son justamente aquellos que viven luchando contra la tentación con sus propias fuerzas. Hay gente que todo el tiempo dice, no voy a pecar, no voy a pecar. En realidad se está repitiendo una cosa en su cabeza que va a terminar haciendo exactamente eso. La persona que piensa así, yo no necesito leer ni un libro sobre la tentación, yo no tengo ningún problema con la tentación, puedo superarla, no te preocupes. Pero sin Cristo no se puede hacer. Dios tiene que darte una vía de escape. La Biblia dice que ninguno de nosotros seremos tentados más de lo que podamos resistir. Ojo.
No hay ninguna tentación que no sea humana, dice la palabra de Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice Santiago, es atraído y seducido. Y ninguno va a ser tentado más de lo que pueda resistir, sino que juntamente, dice el Señor, y esta es una promesa para vos y para mí, con la tentación Dios traerá la salida para que podamos soportar. Así que si alguien me dice, pastor, lo que pasa es que yo soy humano y probablemente usted es una máquina, por eso no cae en ese pecado, ¿verdad? No, yo también soy humano, para los que no saben, también. Juntamente con la tentación Dios traerá la salida. El problema es que nosotros no queremos salir de la tentación y no queremos realmente pelear y salir de la tentación, sino que queremos caer en el pecado y acariciamos el pecado que deberíamos odiar. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no termina de una buena vez con el diablo que nos tienta? ¿Por qué no simplemente Él quita de nosotros toda tentación? Ese no es el plan de Dios para nosotros, queridos hermanos. El plan de Dios para nosotros, y quiero que escuches bien, el plan de Dios para nosotros es que vos y yo seamos victoriosos, tengamos victoria sobre el pecado. A eso es a lo que Dios te está desafiando y hoy te va a desafiar durante todo el estudio de la palabra de Dios. Así que muchos pecados, muchos de nosotros los pasamos por alto, ya que nadie se da cuenta, ni siquiera pedimos perdón, pero Dios te conoce. Y copié una parte del libro de Jeff Bridge, Pecados Respetables, que dice, y si alguno por ahí quiere decir, ¿qué puedo leer, pastor? Te recomiendo leer el libro de Jeff Bridge, Pecados Respetables. Les recomiendo leer. Yo tengo el libro, lo subrayé de pie a cabeza. Creo que las mujeres, ¿cuántas mujeres tienen el libro? Porque yo sé que muchas compraron. Ahí hay 4, 5, 6, 7. Y estuvieron estudiando todo un año. Y ya pecan un poco menos ahora. O estudiaron nomás. ¿Cómo fue el tema? Bueno. Jeffrey dice en el prólogo del libro, dice, no debemos seguir revolcándonos sin esperanza en nuestros pecados. Al contrario, debemos saber que por el Evangelio la culpa y el dominio del pecado ha sido solucionado. Decimos en chiste, dice él, faltamos a la iglesia, o codiciamos porque el placer momentáneo es mayor que nuestro deseo de agradar a Dios. Miren, por eso pecamos, y pecados respetables. Vos sabés que no sos fiel al Señor, no estás viniendo a la iglesia todos los domingos, que es una cosa mínima en la cual uno muestra su fidelidad. Esos son los pecados respetables, ¿viste? Bueno, pero pastor, no estaba en adulterio, en fornicación, no estaba robando, estaba en mi casa nomás, o tuve que atenderle a alguien nada más, por eso falté, ¿verdad? Pero tu fidelidad estaba puesta a prueba en ese momento. Santiago capítulo 1, y ya vamos al libro, Santiago capítulo 1, de allí, vamos a quedarnos en Santiago capítulo 1, nuestra serie de estudios sobre el libro de Santiago, así que ya empezamos desde ahí, versículo 13 al 15. Ya los versículos anteriores estuvimos hablando el domingo pasado acerca de las pruebas. ¿Cuántos de ustedes están pasando por pruebas? A ver. ¿Y les sirvió algo lo del domingo pasado? ¿Sí? Bueno, espero que también hoy el tema de la tentación les sea de mucha utilidad. Pero piensen así. Dios me trajo hoy aquí en esta mañana. Y me trajo para algo. Yo no vine a perder mi tiempo acá. No vine solamente porque quiero que el pastor no me llame durante la semana por ahí y me diga por qué no viniste. Una cosa de esa, ¿verdad? No.
Yo vengo porque quiero hoy aprender a vencer a la tentación. Santiago 1, 13 al 15 dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ya se habrán dado cuenta que Santiago comienza asumiendo que usted va a enfrentar tentaciones. El versículo empieza así: si alguno, versículo 13, si alguno llega a ser tentado, dice así en su Biblia. En la mía dice así: cuando alguno es tentado. O sea, no es que hay una posibilidad de que no seas tentado. Vas a ser tentado. No es si alguno llega a ser tentado, sino que cuando alguno es tentado. Así que todos vamos a ser tentados. Usted va a enfrentar tentaciones todos los días. Usted va a ver en la tele anuncios. Vos sabés que estás en sobrepeso, pero estás viendo el partido de Paraguay-Chile. Aquí, Marla, la única chilena aquí. Supongo que habrás hinchado por Paraguay, Marla, no puede ser que... Entonces estás viendo el partido y ya, digamos, dice Pilsen. Y vos decís, la verdad que hace mucho calor, porque hacía mucho calor, ¿eh? A ver, que levanten las manos cuántos... No, ¿cuánto compraron una Pilsen? Supongo que no, ¿verdad? Algunos se ríen, ¿eh? Ahí me trae ciertas dudas. Algunos se pusieron rojo. O una rica pizza, capaz está un poquitito, bueno, yo digo, bueno, una pizza me vendría bien, ¿eh? Empezó el partido a las 9 de la noche, creo que a las 9 de la noche comiendo pizza, bueno, no te va a ayudar mucho, ¿eh? A veces vemos revistas, a veces miramos el internet, miramos el Facebook. Cada día va a haber tentaciones. Cada día te vas a levantar de la cama y te van a bombardear con ideas. Cada día te van a bombardear con filosofías. Cada día te van a bombardear con imágenes que te van a dañar. Cada día van a poner a prueba tu carácter, van a poner a prueba tu humildad, van a poner a prueba tu pasión por la santidad. Te van a poner a prueba todos los días. Todos los días te van a decir que esto que hiciste, que estuviste 1 hora con tu celular, que estuviste 1 hora mirando alguna película, que estuviste otra 1 hora con el Facebook y otra 1 hora con el Instagram y otra 1 hora con el TikTok. Eso fue lo más importante, porque de verdad hoy estoy convencido que aprendí algo que yo no sabía. Y a partir de ahí, Satanás va a ir robándote el tiempo de tu 1 hora que deberías haber estado con la palabra de Dios. Podríamos hacer inclusive un desafío. Por cada hora que estoy en mi celular, voy a estar 1 hora con la palabra de Dios. Sería un lindo desafío, ¿verdad? Pero muchos no vamos a cumplir, entre paréntesis, ¿verdad? Pero piensen ustedes, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es la pasión? ¿Qué es lo que te apasiona realmente en la vida? Y muchos dicen, sí, Señor, yo sé que tú vienes pronto, pero dame esta posibilidad de que yo también disfrute la vida, porque, y hermanos, Satanás te está convenciendo acerca de la importancia que tiene el hecho de que te dé ciertos permisos. Yo tengo permisos personales, permisos para pecar de vez en cuando. No va a ser siempre, va a ser de vez en cuando. Así que Santiago dice, si usted
no dice si usted llega a ser tentado, sino cuando usted es tentado. Santiago nos asegura que vamos a ser tentados. Y quiero algo más. La tentación quiere ver si ese no, que ya dijiste no al pecado, se ha transformado a un tal vez o a un lo voy a pensar. La tentación jamás lo va a dejar tranquilo. Y esto es lo que pasa a menudo. Hay algunos de ustedes que o van a un campamento o hacemos un llamado a consagrar nuestras vidas al Señor. Y muchos de nosotros decimos, Señor, tú serás de hoy en adelante lo más importante en mi vida. Lo más importante, Señor. Realmente, Dios, si tú eres el creador y si aparte moriste en la cruz del Calvario por nosotros, resucitaste al tercer día, y si fuiste a preparar un lugar para mí en el cielo, y si en tu corazón querías que yo pase la eternidad contigo, y no hay mayor amor que eso, y si es así, Señor, yo me entrego a ti, voy a vivir para ti, voy a hacer tu voluntad. Y el siguiente domingo no viene a la iglesia. Conozco gente así, conozco gente que pasaron por las aguas del bautismo y el siguiente domingo ya no vinieron más y no vinieron nunca más. Yo digo, pero y ahí uno dice públicamente que reconoce que Cristo es su Señor y su Salvador. Pero eso no sirvió de nada, ¿verdad? Fue un poco de ducha de agua. La próxima vez pedimos que traigan champú y jabón, pero para otra cosa no sirvió. No hay un cambio, no hay una transformación, no existe el deseo real de vivir como a Cristo le agrada. Y uno se dice cristiano, pero un cristiano es solamente aquel que sigue a Cristo, es aquel que hace la voluntad de Cristo, obedece a Cristo. Ese es el verdadero cristiano. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de cómo vencer esa tentación. Punto 1. Cuidado con permitirnos culpar a otros por mi tentación. Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos se ven tentados a decir, si Dios me hubiera dado un mejor trabajo, no sería tan tacaño, tan avaro. Si Dios hubiera intervenido antes, no tendría esta raíz de amargura. Y si Dios me hubiera puesto en un mejor colegio o en un mejor hogar, si me hubiera dado mejores ingresos y si hubiera nacido en tal país, sería yo una mejor persona. Yo realmente creo que Dios se equivocó para hacerme nacer en esta familia, o Dios se equivocó para hacerme nacer en este país, o Dios se equivocó para hacerme como soy. Dios no se equivoca. ¿Cuántos creen que Dios se equivoca? ¿Hay alguno que crea que Dios está equivocado? ¿Hay alguno que piensa eso? La verdad, queridos, nosotros queremos culparle a Dios, pero Dios no tiene la culpa de nuestros pecados. Y la verdad es que como somos seres caídos, todos tenemos esa predisposición a pecar, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que no fuimos creados para pecar ni para vivir de esa manera. Así que no podemos decir, Dios me hizo así. Viste que yo caigo en adulterio, en fornicación o de repente robo. Y lo que pasa es que Dios me hizo así. Dios no tiene la culpa. Que se te quede claro. Dios no tiene la culpa. Y esto fue exactamente lo que hizo Adán y Eva cuando se dieron a la tentación. Dios llamó a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y cuando lo encontró a Eva le dijo, ¿viste Dios que vos creaste a la serpiente? La serpiente me engañó. Es decir, que tu culpa de Dios, ¿cómo le vas a crear a la serpiente? Y después vino Adán, le dice,
¿Viste Dios que le creaste a Eva? La mujer que me diste, él ya es el problema. Algunos hombres yo vi así. No. Le culpan a Dios, porque es la creación de Dios. O muchos le dicen, Dios, me creaste así, me creaste débil en este pecado, me creaste débil. No, no es culpa de Dios. Dios te hizo un hombre o una mujer para resistir. Nunca digan, porque yo ya escuché esto, soy pastor hace más de 30 años. La carne es débil nomás, pastor. ¿No ves que soy humano? Y yo así, no. No. Cuando decís algo como eso, automáticamente estás culpándole a Dios que te hizo a vos así. Entonces la carne es débil. El versículo 13 dice, porque Dios no puede ser tentado y por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Entienden? Dios no tienta a nadie, ni tampoco Él te crea para que puedas pecar. Dios no tiene nada que ver con tu pecado y con alguien que peque. De hecho, Santiago escribe que Dios ni siquiera puede ser tentado por el mal, así que Él no tiene nada que ver. Y aquí la palabra puede ser tentado es una palabra griega, aiperastos. Y es una palabra que solo se encuentra en este pasaje en Santiago, en toda la Biblia, y en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esto da la idea de haber sido tentado, pero de no tener nada dentro de sí que lo haga sentir atraído a esa tentación. Podríamos decir que Dios es invencible a la tentación. No puede ser tentado. Esa es la palabra aquí. Así que no podemos culparle a Dios. Y Santiago dice, Dios es invencible. Dios es invencible al pecado. Y en segundo lugar, Dios no tienta a la gente a que peque. Dios no tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y es interesante descubrir que la palabra prueba y la palabra tentar tienen la misma raíz en el idioma griego, pero existe una diferencia. Satanás nos tienta para derrotarnos. Escuchen bien lo que les voy a decir, ¿eh? Tienen que entender la diferencia entre las pruebas y las tentaciones. Satanás nos tienta para derrotarnos. Y Dios nos prueba para desarrollarnos. Y Dios nunca te va a pedir que hagas algo que está mal. Así es. Este es cuando los vehículos, todo tipo de vehículos en los Estados Unidos, en Europa se hacen. Por decirte, la marca Ford. Ford hace pruebas de seguridad a sus vehículos. Y cuando hace pruebas de seguridad a sus vehículos, él hace esas pruebas para poder mejorar su versión, tener una versión más fuerte, hace pruebas de choques, de si no se vuelcan y ese tipo de cosas para ver si es que no pueden mejorar eso, ¿verdad? Pero también existen los críticos del automovilismo que también le hacen pruebas. Y todos esos críticos, para lo único que usan sus pruebas es para criticar y para demostrar su debilidad. Y Satanás es así. Satanás lo que quiere es hacer prueba con tus pecados para encontrar tu debilidad. Mientras que Dios, que hace prueba contigo, ¿qué hace? Las hace para ir mejorándote, para que crezcas en la persona que Dios quiere que te conviertas. Entonces, si Dios no tiene parte en tentar al creyente, y estamos ya seguros de eso, y tampoco podemos culpar al diablo cuando escogemos pecar, ¿cómo es que el pecado tiene tanto poder e influencia en nuestras vidas? Y la respuesta a esta pregunta es porque descuidamos el resultado que traerá la tentación. Este es el problema. Uno dice, bueno, no me va a hacer daño esto. Primer daño de caer en pecado es haber perdido la comunión con Dios.
El primer daño. Así que el punto 2. Vamos. Cuidado con el progreso que trae la tentación. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 16. Abran ahí sus Biblias. Y ya les doy una introducción diciéndole, en lugar de responsabilizar a Dios, el que es tentado debe culpabilizar a su propia naturaleza pecaminosa. Miren, el hombre tiene 3 orígenes para pecar. La carne es el primero, el más importante. El segundo, el mundo, que nos ofrece tantas cositas, ¿verdad? Y el tercero, Satanás. Así que hay 3 orígenes: la carne, el mundo y Satanás. Así que en lugar de responsabilizar a Dios, el tentado debe culpabilizar a su propia naturaleza pecaminosa. Aunque la tentación sea inducida por Satanás, el último responsable en la caída es el mismo que es tentado. Por esa razón es de vital importancia conocer el progreso de la tentación, lo que Santiago describe con 3 pasos. Y paso número 1, vamos a irnos ahí. Progreso de la tentación, paso 1, el deseo. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la palabra concupiscencia indica un fuerte deseo hacia un acto o hacia un objeto prohibido. Eso es la palabra concupiscencia. Generalmente le prestamos tanta atención a la última parte que pasamos por alto la primera parte de este versículo. Y nos enseña algo clave para entender acerca del pecado. Y esto es, Santiago dice cuando uno es tentado. El lenguaje original indica que cada cual es tentado de una manera única. Por eso, y voy a leer todo. Si parafraseamos este versículo diría así: cada persona es tentada individualmente de manera específica al ser atraído por sus propios deseos. Y esto significa que su tentación será diferente a la de las otras personas. Por eso el autor del libro de Hebreos dice: despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia. Señores, hay un pecado, y ustedes saben cuál es. Hay un pecado que te asedia. El que te asedian, ¿saben lo que significa asediar? Están alrededor tuyo todo el tiempo. Porque Satanás después de un tiempo ya te conoce. Y ya sabe qué cosas puede hacer para hacerte caer. Y entonces él ya te asedia con eso. Y me llama mucho la atención Hebreos capítulo 12 porque dice, y del pecado que te asedia, como diciendo que hay uno que es seguro. Aunque están todos ahí disponibles, hay uno. Del pecado, lo dice en singular. Y uno dice, no son los pecados, no, es el pecado que te asedia. Así que Santiago ahora usa un vocabulario de cacería. La palabra es atraído, la palabra seducido hace referencia a una carnada en el anzuelo de un pescador. Y si bien Santiago no dice que Satanás es el que pone la carnada en el anzuelo, sino nos dice que Satanás está involucrado en provocar conductas pecaminosas. Nosotros le proveemos el material a Satanás para que nos haga caer en la trampa. Son nuestros deseos. Escuchen lo que le voy a decir. Son nuestros deseos. Es nuestra concupiscencia. Él simplemente pone la carnada en el lugar perfecto o con la ayuda visual necesaria para que te des cuenta que está ahí para que caigas en el pecado o en el escenario ideal. Y durante ese momento de frustración o necesidad, estás pasando un momento triste, te hicieron pasar dolor y ahí aparece alguien que te dice, pobrecita, pobrecito. Un momento de debilidad.
Y él usa esas cosas para incrementar el olor a la carnada y para hacerla más apetecible, cautivar tu mirada, cautiva tu atención, apela a tus deseos y ya está en tu corazón. Él ya está en tu corazón. La idea de esconder la trampa, pero dejar expuesta la carnada, es como esconder el anzuelo y hacer que parezca otra cosa en vez de un instrumento de captura y de muerte. Satanás, el mundo y la carne buscan camuflar el anzuelo y hacer que usted crea que se está llevando una buena comida gratis. Mira lo que yo me agarré. Tengo un novio sin Cristo. ¡Qué lindo! ¡Wow! Una linda comida, Está bueno. O una linda chica gratis. Satanás está camuflando la carnada. Andarán dos juntos, dice la palabra de Dios, si no estuvieran de acuerdo. Queridos, Satanás camufla la carnada. Y antes que te des cuenta, estás ya metido o metida en la trampa por causa de tu deseo. Y ese es el primer paso de la tentación, el deseo. Y si no logro frenar ese deseo, esa tentación, va a seguir progresando. Así que del deseo va a pasar al siguiente paso, que es el paso 2. Esto significa que su tentación será diferente a la de otras personas. Aquí está un poquitito. Eso. No sé si tienen que copiar ahí, no me acuerdo. Ya está. Entonces el segundo paso es la desobediencia. Pasamos primero con la tentación. Ahora vamos al siguiente paso, que es la desobediencia. Y Santiago cambia su ilustración de la caza y de la pesca a una sala de parto. Ahora piensen en una mujer, está por dar a luz. Y Santiago personifica el progreso de la tentación transformándose en pecado. El deseo es atraído por la desobediencia y finalmente deciden escaparse juntos. Ahí está. El deseo y la desobediencia se escapan juntos y el deseo queda embarazado de desobediencia y luego tienen un hijo llamado pecado. ¿Alguna vez leyeron la Biblia de esa forma? Bueno, esto es lo que pasa. Pero es muy gráfico. Cuando empezamos el libro de Santiago, 1000 veces le dije que Santiago va a usar miles de gráficas. Y ya vimos en el primer estudio, en el segundo estudio, él siempre usa miles de gráficas para mostrarnos. En otras palabras, cuando el pez muerde el anzuelo, cuando va por la carnada, cuando cumple su deseo, y Santiago escribe que allí es cuando nace el pecado. Cuando su voluntad se conecta con su deseo y yo, vos que estás sentado aquí, escogemos actuar en desobediencia, eso termina dando a luz el pecado. Algunos van a decir, pastor, no parecía pecado. Parecía más bien popularidad. Para mí era un pequeño permiso nomás. Parecía que me merecía, después de tanta santidad, una pequeña satisfacción personal. Parecía ser capaz de ser yo mismo.
parecía amor de verdad. Parecía una buena manera de salir de una deuda. Parecía que era algo que me iba a ayudar a salir de esta presión que tenía. Parecía que era el siguiente paso para conseguir ese ascenso en mi trabajo. O quizás decían, parecía que era algo lógico. Hasta parecía algo divertido. Parecía algo bueno. Pero cuando fui tentado, mordí la carnada. Y allí fue cuando la fantasía desaparece y aparece la triste realidad. Y Santiago nos advierte que van a haber más problemas por delante si es que no tratamos con el pecado de manera inmediata y decisiva. Porque del deseo se pasa a la desobediencia y de la desobediencia se pasa al desenlace que nunca se piensa que va a ocurrir. ¿Y qué es ese desenlace? Paso 3. La destrucción. Santiago 1:15, la segunda parte dice, y el pecado siendo consumado, esto es cuando alcanza su madurez el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Así que Santiago indica que cuando uno guarda un pecado, lo disfruta, lo cuida y persiste en él. El pecado va madurando, trayendo una forma de destrucción tras otra y hasta que finalmente trae la muerte. He visto personas que se cambiaban de mujer en mujer y he visto a mujeres de hombre en hombre promiscuos que terminaron en la homosexualidad. Es que no hay un límite para destruirte. Satanás quiere destruirte. ¿Y a qué tipo de muerte da a luz la muerte? Dice, ¿a qué tipo de muerte? La muerte espiritual. Y para aquellos que no son de Cristo, esto es una muerte eterna también. Sin duda, aquí se está refiriendo a los resultados de la caída, lo que produce también en el cristiano. Se está refiriendo a algo estéril y sin fruto para vida eterna, en cuyo sentido es algo muerto, sin valor espiritual. Eso es lo que produce el pecado. Pudiéramos pensar también en consecuencias de muerte física según la dimensión del pecado concedido y alumbrado. Y si no creen que tengan los pecados consecuencias, vayan a la CIMED y vean cuánta gente muere de SIDA. O de drogas, cuánta gente muere por sobredosis. Hay una consecuencia. La concupiscencia o el deseo permitido, la seducción y atracción hacia el mal engendra el pecado y este conduce a un fruto de muerte. Y hay un viejo dicho que dice, el pecado, lo leíamos hoy en el grupo allí, va a llevarlo más lejos de lo que usted quería ir. El pecado va a costarle mucho más de lo que usted quería pagar. Y el pecado va a retenerlo por más tiempo de lo que usted quería estar. Y Santiago nos ha entregado la verdad acerca de las pruebas y ahora, los primeros versículos de Santiago capítulo 1, y ahora se ha guardado para entregarnos la realidad acerca de la tentación. Santiago comenzó esta sección diciendo, cuidado con culpar a otros de mi tentación, y nos dice que recordemos que debemos cuidarnos de que el pecado progrese, que la tentación progrese, porque son nuestros deseos los que ponen la carnada en el anzuelo y es nuestra desobediencia la que hace que mordamos el anzuelo y eso nos lleva
a la destrucción. Con toda razón y con todo amor, Santiago nos deja una advertencia diciendo en el versículo 16, miren lo que dice la Biblia, subrayen este versículo, amor ahí detrás de este versículo, hay amor de Santiago a ti, a vos que estás sentado aquí. Amados hermanos míos, no erréis. En otras traducciones esto es, no os engañéis, no se engañen a sí mismos. No dejen que el deseo nuble tu mente, de manera que se olviden de la verdad y sigan una mentira y despierten un día a la verdad. Esto es imperativo, no erréis. Es imperativo, es un mandamiento. Pero es el resultado de una firmeza que descansa en el amor porque los ama y les exhorta firmemente para evitar que sean engañados. Eso es lo que hace Santiago. Y la advertencia de Santiago es que tengan cuidado. Así es como funciona la tentación. Estén alertas. No vayan por la vida con una venda en los ojos. Abran los ojos. Él nos advierte diciendo, esta es una trampa. El pecado es una trampa. Y así funciona. El pecado es muy peligroso. Tengan cuidado porque él les va a hacer mucho daño. Satanás y también el pecado. Y el versículo 16 es el puente que enlaza estas dos enseñanzas. No se dejen la advertencia, no se dejen engañar. Dios no tienta ni utiliza la tentación para mal de nadie. Por tanto, lo único que pueden proceder de Él es aquello que es bueno. Es como si Dios te dijera, miren, les vengo a traer esperanza. Yo les tengo algo mucho mejor que el pecado que la tentación les ofrece. Y son promesas reales de Dios. Por eso, en tercer lugar, creo que tienen que copiar esta parte. Me olvidé darle clip. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso, en tercer lugar, consideremos las promesas de Dios ante la tentación. Amén por eso, porque hay promesas de Dios. Recordemos y disfrutemos dos promesas de Dios en particular. De no hacerlo, es posible que mordamos el anzuelo y pisemos alguna trampa. Versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. La verdad es que cuando estamos en medio de la tentación nos olvidamos que Dios nos ha prometido darnos lo que es verdaderamente bueno. La tentación dice, come del fruto. Vas a estar mejor. Eso dice la tentación. Come del fruto, vas a estar mejor. Dios no te lo quiere dar. Eso dice la tentación. Dios no te quiere dar esto. Deja de ser cristiano, si es posible. Porque Dios no te quiere dar lo que a vos te gusta. ¿Para qué esperar? Eso es lo que estaba buscando. Y ahora le encontraste a él, le encontraste a ella. Y Santiago, esto sí copien, disfrutemos de la bondad de Dios, número 1. Y Santiago nos recuerda que Dios se ha comprometido a darnos lo que es verdaderamente bueno. Todo lo que realmente es bueno proviene de Dios. Y si viene de Dios, nunca tiene una trampa, nunca trae muerte, sino vida. Y usted puede confiar en Dios. Y quiero decirte que Satanás, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10, viene para hurtar, matar y destruir. Satanás te roba
hurta. Él viene para hurtar. Él te roba primero tu gozo, roba tu alegría. Él roba tu santidad. Él roba tu comunión con Dios. Él roba tu comunión con los hermanos. Él roba tu paz. Y después mata tus sueños. Mata tu futuro. Mata todo lo que vos creías que iba a suceder en tu vida, que vos decías, alguna vez voy a llegar allá, alguna vez voy a hacer esto, alguna vez me voy a convertir en eso. Eso Satanás mata y finalmente te destruye. Él te va a comenzar a decir, la verdad que no vales nada. Nunca vas a escuchar de Dios. Si Dios te hizo, jamás te va a decir Él, vos no vales nada. Él te va a decir, la verdad que tu vida es una miseria. Tu vida no sirve para nada. Y finalmente te va a invitar a que te quites la vida. Este año tuvimos acá en el colegio una chica que se suicidó. Entró, supongo que la madre estaba ya en conocimiento de lo que estaba sucediendo. Y como último cartucho lo trajo a nuestro colegio. Le rodearon, le hablaron del Señor 100 veces. Ella dijo aceptar a Cristo como su Salvador personal. Dijo que iba a cambiar su vida. Pero 2 meses o 3 meses después, un día, nada más nos avisaron un fin de semana que se había quitado la vida. Satanás roba tu felicidad, roba tu gozo, roba tu pasión, mata tu futuro, destruye tu vida. Capaz al salir de aquí digas, es verdad, es verdad. Pero mañana al despertarte ya te olvides. Y pasado, cuando te enfrentes otra vez, vuelvas a tu viejo camino. Y yo te animo a que digas, hasta aquí, Señor. Hasta aquí he vivido en mis pecados. Pero basta ya de los pecados que me asedian. Basta ya. Llegó el día, Señor, en que te voy a obedecer. Y te voy a obedecer aunque parezca que me salga caro, aunque parezca que eso no es lo más lógico. Pero yo sé que obedecerte siempre va a traer promesas y bendiciones. Siempre va a ser así. Así que podemos disfrutar de la bondad del Señor. No olvide que cuando Dios hace algo, no hay variación. Jamás hay una sombra. No hay mudanza. Él nunca se aleja de nosotros. En Él no hay tinieblas. Dios no nos tiene a su lado. Dios no es un Dios que tiene un lado oscuro. Porque Él no cambia. Uno puede depender absoluta y totalmente del carácter de Dios, porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es paz. Y uno puede depender de Dios y darle a Él su vida y confiar en el carácter de Dios. Así que disfrutemos de la bondad de Dios, pero también disfrutemos de la gracia de Dios. El versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18, ¿verdad? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo nos hizo nacer? Por la palabra de verdad. El evangelio, para que seamos primicias de sus criaturas. Y el texto, anoten, se está refiriendo a nuestro nacimiento espiritual por la voluntad de Dios, por medio de la palabra de Dios, que es el evangelio de Cristo.
Y esta figura de ser las primicias tomada del Antiguo Testamento, la ley designaba que los primeros frutos de la cosecha eran para Dios. Estos se ofrecían como una ofrenda de alabanza y el resto de la cosecha se lo podía usar para otros fines comunes, pero esa parte le pertenecía a Dios. Nos hizo la primicia, que seamos primicias de sus criaturas, lo primero de nosotros. Y en otras palabras, escuchen lo que le voy a decir. En otras palabras, vos sos una primicia del Señor. Vos sos alguien especial para Él. Vos no fuiste creada o creado para un fin común. Vos sos una ofrenda al Señor. Y usted le pertenece a Dios. Y usted le pertenece a un Dios. Escuchen lo que le voy a decir. Usted le pertenece a un Dios que nunca cambia. Usted le pertenece a un Dios que es confiable. Usted le pertenece a un Dios que va a proveerle. Escuchen bien. Es un Dios que le va a proveer lo que es bueno. Este es el Dios que lo redimió. Es el Dios que murió por ustedes, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es el Dios que fue a la tumba por vos. Y es el Dios que merece toda tu lealtad y todo tu amor. ¿Escucharon? Ese es el Dios a quien le vas a dar tu lealtad. Y concluyo con esto. Santiago nos advierte claramente de la realidad de la tentación. Y debemos animarnos a ser vencedores. Y estas son algunas de las claves para ser vencedores. Esto es lo que debemos hacer. Número 1. Debe dejar de ir tras de la carnada. Usted le pertenece al Creador y Redentor que le ofrece bondad, misericordia y vida. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántos de ustedes quieren tener la vida en abundancia? Yo quiero tener la vida en abundancia. Dios le promete la vida en abundancia. Y no hay otro método. No hay felicidad. Escuchen lo que le voy a decir. No hay felicidad sin Dios. Tenemos que dejar de tolerar ciertos pecados como la pereza que hace que te quedes a dormir. Tenemos que dejar de tolerar el pecado del egoísmo para que cuando dejar de decir así nomás es la vida. En el reino de los cielos el mayor va a ser el que sirve. Hay que dejar el egoísmo. Hay que dejar la idolatría. Cualquier cosa es mejor que Dios y su iglesia. La Biblia dice: no se puede servir a Dios y a las riquezas. No podés servir a Dios y a otra persona. No podés servir a Dios y a ti mismo cuando vos misma te pones en el lugar de Dios. Hay que dejar la ansiedad. Hay que dejar la frustración. La Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones de delante de Dios. Y si creemos en Dios y que Dios todo lo puede, entonces ¿por qué vas a tener ansiedad y por qué vas a tener frustración? Hay que dejar de lado la amargura. Hay que dejar de lado la lujuria. La palabra pecado en griego, queridos hermanos, es errar el blanco. La palabra pecado en el griego es errar el blanco. Y si lo que querés es acertar, escuchá lo que te voy a decir, si lo que querés es aceptar en la vida, acertar, seguí a Cristo y serás verdaderamente feliz. Verdaderamente feliz. Así que Santiago nos advierte claramente de la realidad de la tentación y tenemos que animarnos a ser vencedores. Estas son algunas de las claves para ser vencedores. Primero, deje de ir detrás de la carnada. Warren Wiersbe
un escritor que yo le sigo mucho y tengo varios libros de él. Dice, las dádivas o regalos de Dios son mejores que las ofertas de Satanás. Nunca regala nada. Nunca Satanás regala nada. Pues uno termina pagando muy caro por lo que él ofrece. En segundo lugar, deje ir, ir detrás de la carnada. Pero en segundo lugar, busque comunión con otros cristianos. Miren, 2 Pedro 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Es una orden, hazlo. Huye, huye, huye de las pasiones juveniles, querido Timoteo, joven. Huye de las pasiones juveniles. Es una orden que le está dando a Pablo. Y ahora vean esto. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Él le está diciendo a Timoteo, no cedas la tentación. Huye de la tentación y siga estas cualidades. Y luego le dice, pero hazlo con aquellos que son creyentes. ¿Qué tipo de creyentes son a los que yo me debo unir? Timoteo, unite a los creyentes que van en la dirección correcta y que recibe fuerza de ellos y se alientan como un compañero. Vive una vida de compañerismo con los que de corazón limpio invocan al Señor. Proverbios 13:20 dice, y el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Así que yo les pregunto hoy, ¿quieren mantenerse firmes contra las tentaciones? Júntense con personas que le puedan ayudar. No pienses que se pueden arreglar solos, que no necesitan ningún creyente a su lado. No es cierto. Necesitan fortaleza de otros creyentes, pero de creyentes fieles, consagrados a la iglesia, de grupos donde puedan recibir más fuerza. Para eso están los grupos pequeños también, entre paréntesis. Pero en tercer lugar, voy terminando ya, como conclusión. Deje que Cristo gobierne completamente su vida. Alguien ha dicho, no puedes decir no a la tentación hasta primero decir sí a Jesucristo. Y esto es lo que hizo y es lo que apareció al apóstol Pablo. Por eso pudo escribir él en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que debemos tener la actitud de un niño fiel que asistía. Y esta historia lo leí en la escuela dominical, en una iglesia. Y este niño explicó este asunto con palabras sencillas y dijo así: 2 hombres viven en mi corazón, el viejo Adán y el Señor Jesucristo. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Cuando la tentación toca a la puerta del corazón, alguien tiene que contestar, dijo este niño. Si dejo que el viejo Adán conteste, entonces peco. Así que envío a Jesucristo a contestar y Él siempre sale ganando. Así que cuando enfrente las pruebas, tenga pasión por resistirlas valientemente. Y cuando enfrente las tentaciones, tenga pasión por la pureza. Repito, cuando enfrente las pruebas, tenga pasión por resistirla valientemente. Y cuando enfrente las tentaciones, tenga pasión por la pureza. Hay suficientes bajas en la iglesia de Jesucristo en la actualidad. Dios quiere que seamos victoriosos. Podemos serlos con la ayuda de nuestro buen Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Y luego cantamos una canción con el grupo Alabanza. Padre bendito, ahora entiendo para qué vine esta mañana. Tú has hablado a mi corazón, Señor. Y tal cual, Señor, muchas veces he sido engañado. Y lamento decirlo, Señor.
he mordido la carnada y el anzuelo. Y ahora hay dolor en mi corazón por culpa del pecado. Pero en esta mañana, Señor, renuevo mis fuerzas. Me aferro, Señor, a tus promesas. Me agarro de ese Dios que no cambia, del único Dios verdadero que eres tú, Señor. Es el único en quien puedo confiar, que no me va a fallar. Es el único en quien puedo saber que todo lo que quiere para mí son buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, leíamos, Señor. Y hoy, Padre, eso es lo que quiero. Yo quiero toda esa buena dádiva y todo ese don perfecto que tú tienes para mi vida, Señor, en esta mañana. Y la recibo, Señor, porque ¿de a quién más? Como decía el apóstol Pablo, nadie me cause problemas porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y que esto sea una realidad. Que yo lleve las marcas del Señor Jesús. El cual, cuando fue tentado, no pudo ser vencido por el diablo, Señor. Gracias de todo corazón por tu palabra. Esto ha sido para mí. Y hoy, Señor, decido cambiar. Decido ser esa persona que tú quieres que yo sea. Entrego mi vida a ti, Señor, para que de aquí en más el pecado no se enseñoree nunca más en mi vida. Y hago que Cristo, Señor, sea Señor en mi vida. Una vez más, sea Cristo quien gobierne mi corazón, mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre precioso de aquel que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.